Hola a todos y bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vlog más. Hoy hablamos de libros, os cuento cuáles han sido todas esas lecturas que he tenido durante este año 2024 y cuáles de estos libros han sido mis favoritos. Así que quédate porque empezamos. Buenísimos días chicos, buenas tardes, buenas noches cuando estéis viendo este vlog más. Me apetecía mucho sentarme ya que está terminando el año, faltan escasos días, sentarme con vosotros y poder contaros pues qué libros he estado leyendo durante todo este año 2024, que creo que no han sido pocos, y contaros cuáles han sido mis favoritos, un poquito sobre cada uno de ellos. Me encantará que me dejes también en comentarios qué otros libros te has leído tú este año, si te has leído algunos de los que te voy a ir enseñando y que así pues compartamos favoritos y recomendaciones de cara al próximo año, tanto para mí como para el resto de personas que estáis viendo este vídeo abajo en comentarios. También deciros que os voy a dejar abajo en la cajita de descripción el enlace a mi escaparate de Amazon donde tengo todos estos libros por si os interesa alguno, abajo lo voy a tener bien señalado. Y nada más, vamos a empezar porque este año la verdad que ha sido un muy buen año lector a pesar de haber tenido muchísima carga de trabajo. Como sabéis, siempre tengo más de un libro empezado y normalmente me gusta leer sobre distintas temáticas. Me gusta leer muchas novelas de entretenimiento, también sobre todo novela negra, me encanta. Después, por otra parte, también suelo tener siempre empezado algún libro de crecimiento personal y desarrollo profesional. Me parece que es fundamental, sobre todo para mí, que como sabéis, tengo una empresa, tengo distintos emprendimientos, entonces me encanta estar formándome y estar aprendiendo continuamente y constantemente. Así que siempre suelo tener un libro como de esta categoría también empezado. También, por supuesto, temática de las más importantes de este canal son los caballos, así que normalmente también tengo algún libro sobre temática ecuestre empezado y esas serían como las temáticas principales. También sobre alimentación me gusta leer alguno, pero en este haul me voy a centrar sobre todo en cuáles han sido mis favoritos de este año, porque cada año me pongo un límite de libros y este año lo he cumplido, lo cumplí en noviembre, así que lo he sobrepasado con creces y espero que así sea para el próximo año también. Ya he empezado alguna lectura que no la voy a incluir en este vídeo porque creo que no la voy a terminar el mes de diciembre, ya que son un par de lecturas bastante extensas y quiero tomármelas disfrutándolas, ya que tengo cumplido el objetivo lector de 2024, entonces no me quiero poner mucha más presión. Ya de por sí este mes es un mes con mucha carga de trabajo a nivel profesional y también es un mes pues de planes, ya sabéis, de planes con la familia, con amigos, entonces no quiero ponerme más metas o más objetivos lectores o generarme más presión lectora este mes, así que iré leyendo lo que me vaya apeteciendo o vaya pudiendo. Puedo ya deciros cuáles han sido esos libros favoritos que me he leído en 2024. Así que bueno, vamos a empezar. Voy a empezar por la categoría de novelas, cuentos, típicos libros que generalmente solo me voy a leer una vez, salvo que me gusten mucho, que las tenga en papel y a lo mejor muchos años después me apetezca volver a leerlas, pero por lo general las novelas, ya sean de ficción, de novela negra, de romántica, que también me gusta bastante, normalmente las voy a leer una vez, porque me encantaría leerme todos los libros que hay en este mundo, pero es imposible, así que prefiero leer lo máximo posible en vez de ir repitiendo lecturas que ya he realizado. No me ocurre lo mismo con los libros de crecimiento personal y profesional, pero bueno, de eso ya os hablo después. El primer libro del que vamos a hablar es el libro de los Baltimore, os dejo por aquí la portada. Normalmente yo puntúo todas las novelas con un número del 1 al 10 y me voy haciendo mi lista y así sé exactamente qué libros me he leído cada año y qué puntuación le he dado. El libro de los Baltimore es un libro de Joel Dicker, uno de mis autores favoritos, y le he dado una puntuación de 10 de 10. Tengo por aquí delante la chuleta con las notas. Este me lo leí desde mi libro electrónico, por eso no lo tengo en físico, como va a pasar con algunos, sobre todo novelas, en este vídeo. Y me gusta mucho este libro porque completaba esa trilogía, podemos decir, de Marcus Goldman, que es como el protagonista de esta trilogía. Y la verdad es que Joel Dicker
ha construido este personaje tan bien que es como si realmente existiera en la realidad. Y me ha gustado mucho leerme esta novela porque no sé si habéis leído a Joel Dicker, si no es así os lo recomiendo. Él escribe sobre todo novela negra, pero tiene una manera de escribir, una manera de redactar que a mí me parece exquisita. Hay bastantes personajes, pero no te llegas nunca a perder en la historia, está todo muy bien hilado, son tramas generalmente bastante complejas y me gusta mucho la manera de escribir que tiene el autor, cómo te engancha desde el principio. Y en concreto en esta trilogía encontramos 3 libros, el de la familia de los Baltimore, que es este que os digo, el del caso Alaska Sanders, que me lo leí el año pasado, y la verdad sobre el caso Harry Quebert, que este ya me lo leí hace mucho tiempo. La podéis leer totalmente por separado los libros y son historias que son independientes, aunque está relacionado este protagonista, Marcus Goldman, y algunos otros personajes, pero la familia de los Baltimore es como una novela sobre la historia de la familia de Marcus Goldman. Una vez que la lees te das cuenta de que otros personajes secundarios en el caso de Alaska Sanders o en la verdad sobre el caso Harry Quebert, como tiene su inicio la relación a través de este libro. Le he dado un 10 de 10 porque creo que completa perfectamente la trilogía y además creo que la venden en pack, o sea que es perfecta para estas navidades, para regalar. Si eres un amante lector de la novela negra, seguro que esta trilogía ya la conocías, pero a mí me faltaba por leer este último libro. Paso ahora al siguiente y voy a intentar no entretenerme mucho porque tengo bastantes libros, así que si ya queréis que haga alguna reseña en concreto sobre alguno, pues me lo dejáis abajo en comentarios. Ya tengo algunas reseñas de libros por el canal, así que podéis echarle también un vistazo. El siguiente libro sí que lo tengo por aquí, es de Luis Sepúlveda, es un viejo que leía novelas de amor. Este libro me lo regaló un familiar hace muchos años, muchos años, y no lo había leído hasta este año. Lo empecé a leer, pero yo era bastante más pequeña, es una literatura un poco más complicada, entonces en su día pues lo dejé y este año decidí retomarlo porque, bueno, sabía que me iba a gustar como bióloga, todo lo que tenga que ver sobre animales, naturaleza, pues me apasiona. Y a pesar de ser un libro tan finito, se ha traducido en más de 60 idiomas y tiene 18 millones de ejemplares vendidos, lo cual, eso ya es una señal pues de que es un libro muy famoso. De hecho, se ha llevado también al cine. Este libro narra la historia de Antonio Bolívar y se desarrolla en la selva amazónica del Ecuador, pues trata esa relación de los indígenas con la naturaleza y también de los cazadores furtivos norteamericanos. Así que si como a mí te gustan los temas relacionados con biología, como digo, pues creo que este libro es muy especial y es un clásico, porque solo por la manera en que está escrito creo que merece muchísimo la pena. Le he dado un 8 de 10. El siguiente libro que me he leído este año, también una novela, es de Megan Maxwell y es ¿A ti qué te pica? He de deciros que no me gusta absolutamente nada el título de esta novela y además creo que tampoco dice mucho sobre la novela en sí. No he llegado a entender muy bien ese título, pero bueno, sin más. A diferencia de otros libros de esta autora, que a mí me encanta como autora, pero este libro le he dado un 7 de 10 porque siento que no he llegado a conectar con los personajes, ni con los protagonistas, ni con la historia en general. Siento que no me ha enganchado la historia, que era muy previsible. Al final también yo creo que muchas veces, como digo siempre en los vídeos de libros, también depende un poco de la época en la que te pille y quizá era por eso, pero el caso es que no ha sido la novela que más me ha gustado. La he disfrutado, pero bueno, sin más. Una lectura fácil de hacer, una lectura rápida y bueno, pues como las novelas de Megan Maxwell, que al final pues son románticas, bonitas, pero a mí la verdad que no me ha dicho mucho. La siguiente novela, Tú y otros desastres naturales, de María Martínez, también lo he leído por el libro electrónico. Este tipo de novelas, como generalmente las suelo leer una vez, ya sabéis que la mayoría son por libro electrónico, como he comentado, le he dado una puntuación de un 7,5 sobre 10 porque me ha pasado un poco igual que en el libro anterior. Me ha parecido bastante previsible, una novela romántica sin más. Es cierto que, bueno, ha sido muy bonita, es una historia bonita, pero siento que no he conectado tampoco tanto con los personajes. También tiene algo que ver porque no eran los meses en los que yo estaba como más predispuesta a este tipo de lectura. Pero bueno, sin más, siempre
es un género que a mí me gusta mucho leer y que disfruto bastante, pero sí que siento que a veces es un poco repetitivo y cuesta encontrar ese tipo de novelas románticas que son ligeramente diferentes y que no sean previsibles, porque obviamente pues la mayoría lo son, y creo que eso es lo que me ha pasado un poco con estos dos libros. Pero bueno, también un 7,5 de 10, que no está nada mal, de María Martínez, Tú y otros desastres naturales. Pasamos ahora a dos libros que os adelanto que a estos sí que les he dado un 10 de 10, y el primero de ellos también es una novela romántica, pero en este caso es El día que dejó de nevar en Alaska. También me lo he leído en el libro electrónico, y este libro lo leí cuando estaba volando hacia Estados Unidos, y la verdad que yo creo que el hecho de estar en Estados Unidos y Canadá y estar leyendo esta historia que era en Alaska, pues no sé, estaba un poquito... tenía un poco de relación, cómo describía los paisajes, las cosas, y yo creo que eso también me hizo pues disfrutar un poquito más la lectura, obviamente salvando las distancias, porque desde Alaska a Nueva York o a Montreal, que era donde estábamos en Canadá, había una distancia enorme, que por cierto tenéis los blogs de los viajes, de todos los viajes que hago también en el canal. Pero esta historia sí que me gustó porque a pesar de ser una novela romántica, que más o menos das por hecho, intuyes que al final los protagonistas van a acabar teniendo una relación o juntos, pero sí que me pareció una novela muy diferente a las novelas románticas a las que he estado leyendo últimamente. Sí que bueno, el escenario en el que se desarrolla es ligeramente diferente, hay bastantes giros en la novela que no esperas, y creo que los personajes también son bastante diferentes al tipo de personaje que estás acostumbrado a ver en estas novelas, y a mí me gustó mucho, me enganchó, me pareció una novela muy fácil de leer, y en definitiva que me enganchó. Y muchas veces yo en este tipo de novelas románticas lo mido por eso, por lo que me engancha una historia, por lo que me apetece seguir cogiéndola para decidir luego la puntuación que le doy. Así que en este caso un 10 de 10. Siguiente libro fue el de Un animal salvaje de Joel Dicker, que también me lo leí en libro electrónico y también me lo leí en mi viaje a Canadá y Estados Unidos. Fueron los dos libros que me leí. Me lo leí súper rápido porque es de una lectura muy fácil, muy ágil, no es tan denso, o yo no lo he sentido tan denso como pueden ser otros libros de Joel Dicker, como El caso Alaska Sanders o La verdad sobre Harry Keber, que he comentado antes. Este es mucho más ágil de leer, es completamente diferente. Aquí ya no tenemos a Marcus Goldman, ni tenemos a los protagonistas, ni personajes que aparecen en la trilogía que os comentaba antes, pero me ha gustado mucho, 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 porque creo que es muy diferente a todo lo anterior de Joel Dicker. Y a mí es que los thrillers me encantan, me apasionan. Eso de que un libro me mantenga con toda la atención puesta, sin saber qué va a pasar, con ese halo de misterio, con ese halo de intriga, a mí me apasionan. Y es que Joel Dicker, lo vuelvo a repetir, es uno de mis autores favoritos. Y Un animal salvaje me lo leí, como digo, en el libro electrónico, pero me gustaría tenerlo en papel, aunque sea en edición bolsillo, porque sí que todos los libros de Joel Dicker me gusta tenerlos en papel, porque sé que son novelas que realmente he disfrutado y que quién sabe si algún día pueda volver a leerlas. Así que a esta, por supuesto, un 10 de 10. Siguiente libro, cambiamos radical de registro, y es una novela, pero es una novela como costumbrista, cotidiana, es más bien una biografía, y el libro se llama Caballos salvajes, es de Janet Walls, y le di una puntuación de un 8,5 sobre 10. Un 8,5 porque creo que no es el género que más disfruto leyendo, pero sí que me gustó mucho cómo estaba narrado, cómo estaba escrito. Y es que este libro es como una biografía de la abuela de Janet. O sea, la autora redacta y escribe la biografía de su abuela. Es muy bonito. Su abuela Lily Casey nació en una familia muy pobre y te va narrando toda su historia, sus peripecias, siempre acompañada de su yegua. Desde que ella es pequeña hasta que ya está fuera de casa, va acompañada de su caballo, y es muy especial. También por esa parte fue por la que me decidí a leerlo, pero no está centrado en el ámbito ecuestre simplemente, sino que es, como digo, una biografía en un entorno muy pobre. Es como una vida muy normal, muy común, pero a la vez llena de retos, llena de superación, y como una mujer
empieza a desenvolverse en el siglo XX. La verdad que es muy interesante, es muy bonito de leer y te crea como una sensación de cotidianidad muy agradable, así que disfruté la verdad que mucho y me sorprendió bastante disfrutar tanto de este libro. Este me lo leí en formato físico, pero se lo dejé a mis padres, así que no lo tengo. Voy a dejar por aquí la foto de la portada. Y os lo recomiendo sobre todo, yo creo que para una generación más mayor, creo que es un libro que le puede gustar bastante y con el que creo que se pueden sentir a lo mejor identificados en algunos temas que se tratan. Así que bueno, otra recomendación ahí también por si estáis pensando en hacer algún regalo lector estas navidades. Bueno, de estos libros creo que ya os he hablado y los tengo por aquí. Es una trilogía, la trilogía de La Asistenta. Me los leí de un tirón en una semana. Los tres fueron, alguno de ellos fue un regalo. Y la verdad es que me encantó porque fue todo un descubrimiento descubrir a la autora Freida McFadden. El primero de ellos es el de La Asistenta, el segundo es el de El secreto de la asistenta y el tercero, La asistenta te vigila. Yo les di una puntuación de un 9,5 al primero y al segundo y una puntuación de un 10 de 10 al tercero. Los tres me gustaron muchísimo y como bien dice el título, pues narra en esta trilogía como la vida de una asistenta en 3 etapas diferentes de su vida y son thrillers y son como de misterio, de intriga y la verdad que me gustaron muchísimo, los disfruté un montón, se leen súper rápido. Os los recomiendo sobre todo si queréis hacer un regalo a alguien que es joven o que no le gustan los libros o los thrillers muy densos. Muy recomendada esta trilogía y para mí ha sido todo un descubrimiento. De hecho, Freida McFadden ha sacado creo que ahora un libro también muy recientemente que lo tengo en mi lista de deseos y que creo que ese me lo voy a leer muy prontito. También me he leído otro thriller este año, pero este sí que es un cozy crime y es el de Agatha Racing y la Kitsch Letal de M.C. Beaton. Esta autora también ha sido un descubrimiento porque tiene un montón de cozy crimes que también tengo en mi lista de pendientes por leer. Me lo he leído a través del libro electrónico y le he dado un 10 de 10 y me ha sorprendido mucho porque aunque hasta última hora no te da como todos los detalles concretos para que tú puedas averiguar quién ha sido el culpable del asesinato, pero sí que la historia te va llevando y te hace dudar primero de uno, luego de otro y luego crees que es el siguiente. Está desarrollado en los Cotswolds de Inglaterra, un sitio que sí o sí tengo en mi lista para viajar cuanto antes porque me apetece mucho conocer esa zona. Así que en definitiva pienso seguir leyendo más libros sobre Beaton porque creo que es un género que no me va a decepcionar. Ya he leído varios cozy crimes, pero esta serie de Agatha Racing con este es el primero y estoy deseando saber cómo son los siguientes. El segundo es Agatha Racing y el veterinario cruel y ese ya lo tengo en mi libro electrónico pendiente para leer, así que probablemente me lo comience a leer ahora a principios de año. Siguiente libro, ya van quedando menos de novelas y pasamos a otro género, pero el siguiente es La memoria de un elefante de Alex Lasker. A este libro le di un 10 de 10. Mezcla un poco la parte científica con la parte de novela. Es una historia que no es real, pero yo creo que la vives como si lo fuera. Para mí los elefantes son animales muy especiales y el hecho de que tenga como protagonista a un elefante me hizo conectar mucho con la historia. Además, creo que es una lanza a favor de la protección de la naturaleza y de la conservación, de la empatía y de que muchas veces tratamos a los animales como si fueran objetos y realmente pues no sabemos lo que hay detrás. A mí por lo menos este libro me hace reflexionar o me hizo reflexionar mucho sobre eso. Cada vez más se están descubriendo, gracias a investigaciones científicas, cosas increíbles, impresionantes sobre el comportamiento animal, sobre la inteligencia animal y creo, por suerte, veo que cada vez más estamos empezando a tomar conciencia de la inteligencia que tienen los animales y que cada vez más estamos empezando a verlos con otro tipo de ojos, ¿no? No meramente como objetos, como se ha visto hasta hace, desgraciadamente, muy poco tiempo. Si queréis una reseña sobre este libro, sí que dejádmelo en comentarios porque no me importaría hacerosla. Creo que realmente es un libro que merece la pena leerlo. Así que nada, a este le he dado un 10 de 10 y ha sido una muy grata sorpresa
porque era un libro muy desconocido y sobre el que no he oído mucho hablar. Creo que puede ser un buen descubrimiento si os gustan también los animales y la naturaleza. Club de lectura para alérgicas al muérdago, os lo dejo por aquí. Este también me lo leí en mi libro electrónico y me lo leí porque me apetecía leerme una novela. De hecho, este me lo leí hace nada, escasos días, me lo terminé. Me apetecía una novela así romántica, así bonita, pero navideña. Ahora, este año hay bastantes lecturas navideñas. Tengo algunas más pendientes que me gustaría leerme esta Navidad si me da tiempo. Y esta es una de ellas. La verdad que me ha gustado, o sea, me ha parecido muy cozy, muy bonita. Se desarrolla en Nueva York y como también he estado este año, pues creo que eso me ha hecho como disfrutarla un poquito más. Ha mencionado edificios en los que he estado, calles por las que he pasado, así que pues ha sido bastante bonita leer esta novela y rememorar y volver a Nueva York a través de este libro. Además, Nueva York en Navidad, cosa que tengo pendiente y que espero poder ir en alguna otra ocasión. Así que es una novela muy bonita para leer en esta época navideña. A esta novela, que es de Andrea Izquierdo, le he dado un 7 de 10, porque bueno, lo mismo, es una novela que se ve venir el final, que es muy previsible, pero la verdad que la he disfrutado bastante y para estas navidades me parece que es una lectura así muy agradable y para cerrar el año pues de manera bonita. Con esto cierro ya la parte de libros, de novelas sobre las que quería hablaros, que más destaco de los que me he leído este año. De temática ecuestre me he leído algunos, pero sobre todo son de formación y no los tengo terminados de leer, así que no os voy a hablar mucho sobre ellos. Solo mencionaré la trilogía del caballo silencioso. Y sobre esta trilogía tengo una reseña que os hice hace un tiempo, o una semana, os lo dejo por aquí, porque ahí sí que os hablo un poquito más sobre de qué trata específicamente libro por libro. Y os digo que le he dado un 8,5 de 10 a los dos primeros y un 9 de 10 al segundo. Así que os invito a que vayáis a ver la reseña del libro porque bueno, es una trilogía también muy bonita, muy fácil de leer y muy cortita. Y ahora ya sí pasamos al último bloque que tengo por aquí de libros sobre crecimiento personal y profesional, desarrollo personal y profesional. Sabéis que yo siempre os lo meto en el mismo grupo, ¿no? El desarrollo personal con el desarrollo profesional, creo que van de la mano, salvo algunos que sean más técnicos a nivel profesional. Pero aquí en este grupo de libros tengo algunos para enseñaros y comentaros, ¿eh? Algunos de ellos han sido verdaderos descubrimientos. El primero es este de aquí, 4000 semanas, gestión del tiempo para mortales, de Oliver Burkeman. A este libro le he dado un 7 de 10. Me ha gustado mucho, la verdad es que este libro me ha gustado bastante. Lo descubrí por Ani Pocino, que yo la sigo y la veo, otra empresaria y que tiene por aquí un canal de YouTube, porque le he dado un 7 de 10. Normalmente yo soy bastante generosa con las notas, tengo que decirlo, pero a este le he dado un 7 de 10 a pesar de tenerlo muy marcado. Estos libros yo los suelo marcar, los suelo subrayar, suelo trabajarlos, porque me parece que es un libro perfecto si te quieres iniciar en el ámbito de la productividad, en el ámbito del crecimiento profesional y personal, como digo, pero para mí se me ha quedado quizás un poco escaso. Es como un libro de refrescarte mucha información que ya tenía en la cabeza, por eso está bastante marcado, pero no me ha aportado nada nuevo como tal que pueda implementar. Simplemente me ha hecho recordar que siempre viene bien, por supuesto, pero por eso le he dado un 7 de 10. Un libro muy recomendable para aquellos que se están iniciando en el tema de la productividad y que quieren mejorar personal y profesionalmente. No hace falta ser empresario para leer este tipo de libros, no hace falta tener un emprendimiento para empezar a leer este tipo de libros. Creo que al final todos tenemos 24 horas y la gestión del tiempo nos incumbe a todos, ya sea que estés trabajando por cuenta propia o por cuenta ajena. Los siguientes os los voy a enseñar juntos, le he dado un 10 de 10 a los dos y son estos de aquí. El primero es Tu éxito es inevitable, de Maite Isa, y el siguiente es Manifestar, 7 pasos para conseguir la vida de tus sueños. Este es de Rosy Nafousi y como digo le he dado un 10 a ambos porque creo que tratan temas muy similares y a la vez diferentes. Maite Isa me gusta mucho porque este libro está destinado 100% a mujeres. O sea, si no eres mujer también lo puedes leer, por supuesto, y aprenderás mucho. Pero si eres mujer creo que te vas a sentir muy identificada con él y creo que te va a aportar muchísimo. Este lo tengo
Marcado no, marcadísimo. Y creo que es sin duda de esos libros que voy a volver una y otra vez. Creo que es un libro que te empodera, un libro que te motiva, un libro que te da fuerza y sin duda se ha convertido en un libro herramienta, un libro al que voy a volver, un libro en el que cuando me sienta un poco perdida sé que me va a ayudar a orientarme, a seguir el camino, así que muy contenta de haberle dado una oportunidad a este libro este año. En esa misma línea está este de aquí, de Rosina Fauci, el de manifestar, que aunque Maite Isa también te habla del tema de la manifestación, pero no manifestar en el sentido de quedarte en tu casa, en el sillón, deseando que te caiga del cielo el trabajo de tus sueños. Obviamente eso no es manifestar, obviamente eso no tiene sentido ninguno, sino manifestar desde el punto de vista que te comentaba antes de empoderarte, de trabajar por lo que quieres, de conseguirlo, de sentirte merecedora de eso, que es súper importante. No vas a conseguir nada de lo que no te consideres merecedor, obviamente, porque si te llega lo vas a perder. Es un libro que me ha gustado también muchísimo. De hecho, no lo tengo marcado, como veis, porque es que lo he subrayado tanto, pero tanto, que tendría que estar marcando absolutamente todas las páginas. Y este también creo que va a ser un libro de cabecera, un libro que voy a tener siempre cerca para acudir a él cuando lo necesite. Tengo pendiente hacer un vídeo sobre el tema de manifestación, me parece que es un tema muy interesante, así que decidme si os apetece, dejádmelo abajo. El siguiente es el libro de Networking de Cipri Quintas. Este libro me parece que es bastante bueno para aquellos que quieren ampliar su círculo de contactos, mejorar la calidad de las relaciones sociales. Pues me parece que es un libro bastante interesante. He dado un 5 de 10 porque no me ha aportado nada nuevo excesivamente. Sí que te da algunas claves, te da algunos trucos muy buenos. Siguiente libro, Secretos de la mente millonaria. También un clásico. Este sí que seguro que habéis oído hablar de él si estáis un poquito metidos en este mundo del desarrollo personal. Secretos de la mente millonaria de Hart Ecker. A este libro obviamente le di un 10 de 10 y también está marcado, creo que hay bastante pocas páginas que están sin marcar, lo he subrayado muchísimo, lo he trabajado muchísimo y voy a volver a él también seguro muchas veces, aunque ya os digo, en casi todos los libros de este tipo suelo volver y suelo marcarlos para luego poder volver a esas frases que he marcado y poder volver a recordar las cosas más importantes de cada libro sin tener que volver a leerlo de nuevo. Por eso lo marco y por eso muchas veces si no me apetece empezar un libro nuevo, simplemente cojo uno que ya tengo leído y subrayado y acudo a esas frases que tengo marcadas. En los libros hay muchísimo aprendizaje. Los libros son una fuente inagotable de conocimiento y tener estos libros de crecimiento y desarrollo personal me parece tener como pequeñas joyas. Así que este os lo recomiendo 100%. Te hace como bajar muy bien los pies a la tierra y realmente cambiar tu mentalidad respecto al dinero, tu mentalidad respecto a la vida en general. Así que muy recomendado Los secretos de la mente millonaria. Y ya el penúltimo libro que tengo para enseñaros es este del santo, el surfista y el ejecutivo de Robin Sharma. Ya faltaba un libro de Robin Sharma en este vídeo y es que ya sabéis que Robin Sharma es uno de mis autores también favoritos. Este también lo tengo marcadísimo y bueno, como todos los libros de Robin Sharma, me parece que este hombre escribiendo es que hace magia, cómo escribe, cómo te expresa las ideas, cómo desearías, o por lo menos yo desearía como grabar cada frase que leo. Así que es otro libro imprescindible y se une a de mis libros favoritos de Robin Sharma. En la estantería, que ya tengo una colección bastante grande, podemos hablar sobre los libros de Robin Sharma en algún otro vídeo. Un 10 de 10 y paso ahora a enseñaros el último libro que ya me he leído este año. No debería de haber acabado con este libro porque ha sido un poco decepción, pero ahora os cuento. Es El hombre más rico de Babilonia. Este libro también es un clásico muy conocido, un libro muy famoso y creo que me ha pasado un poco, como os comentaba, con el otro, que al final, como ya he leído tantísimo y creo que tengo una mentalidad bastante desarrollada respecto al dinero, respecto al éxito, creo que se me ha quedado un poquito corto, porque te da tips y te da claves principales de la gestión del dinero, de la gestión de la finanza, del éxito,
pero creo que ya las tenía bastante asentadas. Entonces, bueno, me las ha recordado, me las ha refrescado, pero siento que no me ha aportado nada extra. No obstante, también he marcado algunas cosas y sí que pienso que estos libros al final nunca te restan, o sea, siempre te suman algo. Estoy muy contenta, o sea, no me arrepiento de haber leído ninguno de los libros que os he enseñado, pero como digo, sí que es cierto que este es un poco más, siento que es un poco más ligero. Para principiantes, entre comillas, o sea, para si estáis empezando en este mundo, sí que os recomiendo que os leáis este, por ejemplo, antes que otros más densos que os he enseñado en este vídeo o en otros vídeos de libros. Con este libro ya termino los libros favoritos que me he leído durante este año 2024, que yo creo que han sido bastantes, porque para el año que he tenido ha sido un año de mucho trabajo y 2025 no pinta menos. Este año voy a subir bastante el objetivo lector, porque tengo un montón de libros que tengo sin leer en la estantería y que estoy deseando leerme, porque creo que cada vez la lista de libros pendientes va creciendo muchísimo más y tengo un montón de libros que me apetece leer, que me apetece disfrutar y sobre los que me apetece también compartiros. Así que nada más, pues hasta aquí este vídeo de hoy. Este vlog más ha sido un poquito diferente. Dejadme abajo en comentarios, como he dicho al principio del vídeo, qué otros libros me recomendáis vosotros. No olvidéis suscribiros al canal y bienvenidos a todos esos nuevos que formáis parte de esta familia que ha crecido bastante en los últimos días, así que yo estoy enormemente agradecida y muy feliz de seguir compartiendo con vosotros contenido. No os podéis perder el vlog más próximo porque vamos a un sitio muy guay y muy relacionado con estos libros de crecimiento personal y profesional. Así que suscribiros para no perderos nada y nos vemos en el próximo vlog más. Hasta entonces, cuidaros mucho, a vosotros, al planeta y sed felices. ¡Chao!